Palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 15, que lleva por título, según la versión Reina Valera 1960, es necesario nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Señor Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la escritura que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. El nombre de Nicodemo proviene del griego Nicodemos, donde Nike o Nike significa victoria y demos, pueblo. Es decir, el nombre Nicodemo significa victoria del pueblo o conquistador del pueblo o el que vence con el pueblo. Nicodemo era un fariseo de la secta religiosa esta que dominaba en aquel tiempo en Jerusalén. Era un hombre bien acomodado y miembro respetado del Sanedrín, el organismo máximo de justicia de la religión judía. Estaba bien instruido en las escrituras. Por eso Jesús lo llamó un maestro de Israel. Aunque sus colegas fariseos criticaban a Jesús, Nicodemo estaba abierto a aprender de Jesús y conocer la verdad sobre Dios, demostrando este hombre que aún el maestro puede aprender con humildad, independientemente del conocimiento propio y de todo grupo humano, aunque sean contrarios a Jesús. Siempre, hermanos, encontraremos personas como Nicodemo. Habrá personas que creen en Jesús, aunque sus orígenes o el lugar donde pertenecen, sus grupos sociales, son totalmente opuestos al Señor. Así que debemos tener confianza que Dios levantará gente de cualquier sitio. Y dice la escritura que éste vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Nicodemo visitó a Jesús de noche para aprender más sobre él y posiblemente lo hizo en ese horario para no ser visto. Probablemente él era uno de esos tipos de creyentes mencionados por el mismo evangelista Juan ahí en Juan 2:23, que creía en el nombre de Jesús solo por las señales que hacía, pero realmente no eran discípulos del Señor Jesús. Esta visita nocturna podría indicar también una falta de confianza de Nicodemo en Jesús como el verdadero Mesías. Pero incluso, fíjense ustedes, hermanos, que aún aquellos débiles en la fe que buscan un poco más de Jesús, aunque lo busquen de noche o para no ser vistos o porque sientan en cierto modo vergüenza de ser reconocidos como cristianos, aunque sea en secreto, pueden hallar la verdad y ser cambiados radicalmente. Nicodemo no fue a hablar con Jesús sobre asuntos de interés gubernamental, aunque él era un gobernante, sino de algo mucho más importante, que sería realmente un tremendo legado para nosotros, para millones de personas de todo el mundo, y que se referían a la búsqueda de la verdad, aproximándose a encontrarla directamente de primera fuente del mismo Señor Jesucristo. En aquella noche fue a Jesús.
estimulado seguramente por los intereses de su propia alma y de su hambrienta necesidad de saber más de los asuntos de Dios y de su salvación. Qué bueno que tengamos hambre de Dios. Qué bueno que nos acerquemos a Dios e indaguemos más sobre Él. Y el Señor Jesús le dio una enseñanza clave para la nueva vida del creyente, para cualquier creyente que realmente quiera ser su discípulo. Fíjese usted qué importante. Nicodemo no quiso usar intermediarios. Él era una persona rica, pudo haber enviado a alguien en su lugar, algún criado, pero prefirió ir él personalmente a indagar más información de aquel maestro poderoso que lo visitaba en aquellos días de fiesta ahí en Jerusalén. Deseaba entender de primera fuente quién era Jesús. Este famoso maestro de Galilea que hacía grandes señales, conocido por esos milagros y considerado como un hombre especial venido de Dios. Es bueno ir directamente al Señor y no tratar de sacar información a través de otras personas, sino que Dios tiene una línea abierta hacia nosotros. Recuerda usted cuando murió el Señor, se rasgó el velo del templo para que usted pueda ir directamente a la presencia de Dios. No necesita ir a otro para que otro le hable a Dios, para que otro ore por usted, sino usted puede orar y hablar directamente con Dios. El que va al Señor Jesús recibirá directamente instrucción de parte de Él. Mientras algunos se quedarán esperando que ocurran cierta alineación de las estrellas para poder acercarse a Dios, hay otros que sencillamente irán. El que toma consejo de terceros sin interesarse por ir directamente al Señor y a su palabra escrita que Él dejó, tendrá también serios problemas y quedará gravemente confundido. Es mejor ir directamente a la palabra de Dios. Ahí está la voz de Dios. Ahí está Jesús esperando para enseñarnos. Así como Nicodemo es necesario ir nosotros a Jesús y examinar personalmente su verdad. Y qué bueno que Nicodemo fue directamente al Señor Jesús para conocerle y saber de él y su enseñanza. Y así tenemos que hacer, como hemos dicho. Si tenemos alguna duda, debemos ir a la Biblia. Allí está la palabra que el Señor Jesús dejó para saber sobre él y conocerle. Nicodemo se había dado cuenta de algo que sus colegas fariseos no podían ver porque estaban ciegos espirituales. Él sabía de las señales que el Señor Jesús había hecho y que daban cuenta de un poder extraordinario, de algo imposible de realizar para un hombre común. A pesar de que Juan, el evangelista, nuevamente no nos dice nada de cuáles señales está hablando, y a cuáles señales se está refiriendo Nicodemo, es de suponer que eran milagros inmensos que mostraban cualidades que solo pertenecen a Dios. Aunque Nicodemo a esa altura no entendía muy bien quién era Jesús, pero sin embargo le quedaba muy claro que era un enviado de Dios, tal vez el Mesías, venido de Dios, para cumplir aquellas centenarias promesas de las Escrituras, que él sabía muy bien, que seguramente las enseñaba a otros estudiantes. Y por eso le fue necesario ir a este maestro, donde el Señor Jesús, para conocerlo personalmente. Y dice la escritura ahí en Juan capítulo 3, versículo 3, que respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo parte diciéndole al Señor que lo considera un ser poderoso, que evidencia ser enviado de Dios por las señales, los milagros que él hace. Pero fíjense ustedes, el Señor no se detiene en agradecer sus cumplidos, ni se deja seducir por las adulaciones de este hombre, sino lo que quiere sacar de aquella fe basada solo en señales y milagros a este hombre y decide guiarlo a la verdad, al fundamento del verdadero creyente que heredará el reino de Dios. Dice, el que heredará el reino de Dios no será aquel que cree por los milagros que ve, no, sino porque llega a ser una nueva criatura, un nuevo ser distinto completamente al que era. Solo aquel nuevo ser espiritual podrá realmente ver el reino de Dios. El resto no lo verá. Esto fue algo tajante dicho por el Señor. Nadie verá el reino de Dios si no naciere de nuevo. Nadie que no llegue a ser nueva criatura tiene alguna posibilidad de ver el reino de Dios. Por tanto, descarta de plano algún origen racial o por ser judío o alguna herencia recibida por sus antepasados. Dios, como se dice, tiene hijos, no tiene nietos ni sobrinos. Dios tiene hijos. Por lo tanto, debemos relacionarnos directamente con nuestro Padre. No es por ser judío o por fariseo, le dice el Señor, sino por ser gestado desde cero, por crecimiento y desarrollo de orden espiritual distinto a la religiosidad común. Le dice a Nicodemo, mira, tú puedes ser un maestro, puedes saber mucho la palabra, puedes haber estado toda una vida vestido como te viste de fariseo, para que toda la gente te reconozca que eres fariseo. Pero eso no te sirve. Tienes que nacer de nuevo, como cualquier persona.
Nicodemo sabía por las escrituras que Dios restauraría su reino en la tierra para su pueblo, el pueblo judío. Pero Jesús le está enseñando que el reino es personal, no es por ser judío, y requiere un cambio total de estructura en forma individual, no es algo colectivo. Esto habla, hermano, de la necesidad de que exista la regeneración de cada persona que quiera ver el reino de Dios. Si tú quieres algún día llegar a los cielos y tener vida eterna, necesitas pasar de nuevo como una nueva criatura. Sabemos que el nacimiento, hermanos, constituye legalmente el comienzo de una nueva vida. Hablamos del nacimiento común. Nacer de nuevo significa empezar a vivir de nuevo, desde el punto cero. Es borrón y cuenta nueva, no en este cuerpo físico, sino en el orden espiritual. Es un cambio total. No es hacer arreglos de lo deteriorado, fíjense ustedes. No son parches que se hacen. No es un vestido viejo que se remienda. No una criatura vieja o dañada que es reparada por una fe a ciertas creencias y otras, unas sí, otras no, sino que una nueva creación de cero, dice el Señor. No es una vasija rota que se repara, sino que es hacer una nueva vasija. Esto, por lo tanto, implicará cambios totales, incluso dolor, incluso adaptarse a cosas nuevas, aprender de cero, aprender cosas nuevas. Esto implicará desarrollar una nueva naturaleza, nuevos principios, nuevos afectos, nueva familia, nuevos hermanos, nuevos amigos, nuevos fundamentos, nuevos valores, nuevos proyectos, nuevas metas. En resumen, todo nuevo. No vino nuevo en odre viejo, sino que vino nuevo en odre nuevo. Nueva criatura, dice el Señor. Y para un fariseo como Nicodemo, esto era un portazo en la cara, pues ellos creían ya haberse ganado un lugar en el reino de Dios por simplemente la religiosidad que practicaban, por ser fariseo, por ser descendientes de Abraham, ya se creían dueños de una posada ahí en el reino de los cielos. Jesús le dice, no te sirve tu religiosidad actual para ver el reino de Dios. Aunque te haya costado años de dedicación y aprendizaje, debes cambiar reduciéndote al mínimo, a cero y aprender de nuevo. Y a ti no te sirve saber a medias algo de Dios. No te sirve saber a medias algo del Evangelio. Te sirve nacer de nuevo, empezar de cero y aprenderlo todo. Aprender a caminar en el Evangelio, aprender a hablar las cosas de Dios, aprender a escuchar y entender correctamente y enseñar a otros. En nuestro primer nacimiento en este mundo lo hacemos bajo el poder y dominio del pecado, dice el Señor. Para ver el reino de Dios, que es espiritual y santo, por tanto, debemos ser hechos nuevas criaturas, que incluya, por lo tanto, un espíritu nuevo que nos guíe. Si vamos a ser espirituales, necesitamos un espíritu nuevo. No nos sirve ese espíritu que nos guió hacia el pecado. Este espíritu nuevo es dado por Dios. ¿Y qué significa todo esto en la práctica? Como hemos dicho, debemos ser enteramente diferentes de lo que fuimos antes. Y nadie puede ser el mismo que era. No puede seguir siendo el mismo mentiroso, la misma adúltera, el mismo fornicario, el mismo ladrón, el mismo engañador. No puede ser la misma persona que nunca perdona. No puede ser la misma persona que tiene codicia, avaricia. No puede ser aquel que solo está interesado en el dinero o en cosas materiales. Este nuevo nacimiento tiende al cielo. Tiene como objetivo ver el reino de Dios manifestado en forma real en aquella vida nueva. Es un cambio grande, total, hecho en el corazón del pecador. Es un nuevo corazón. No es un corazón reparado, no es un corazón operado por un cardiólogo. Es un corazón nuevo, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Significa que algo es hecho en nosotros y es a favor de nosotros que no podemos hacer por nosotros mismos. Es una mente nueva, un cambio, una renovación del entendimiento. Y que solo lo hace, ¿quién? El único Dios, que además es el rey de ese reino. Una obra que empieza con una nueva vida de orden espiritual y que no morirá jamás. No, esta nueva criatura no pasará por el sepulcro, sino que durará por siempre, gloria al Señor. Tal vez físicamente tendremos que ser metidos adentro de un ataúd y bajar a un sepulcro, pero como criaturas espirituales, como nuevas criaturas espirituales, no estaremos dentro de ese ataúd. Si no hay nuevo nacimiento, Nicodemo ni ningún otro podría esperar un beneficio de ver el reino de Dios y ver al Rey y Señor, ni tampoco disfrutar de una vida eterna más allá. Necesitamos este nuevo nacimiento, dice el Señor. Y Nicodemo ahí en Juan capítulo 3, versículo 4, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso
¿Entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, esta es una gran pregunta. Qué bueno que hizo esta pregunta. La pregunta de Nicodemo es obvia. Él siendo un hombre viejo, ¿cómo podría nacer de nuevo? Él piensa esto como algo biológico, como algo natural. No está pensando precisamente en algo espiritual. La palabra griega, fíjense ustedes, traducida como nacer de nuevo, también significa nacer de arriba. Y Nicodemo la tomó literalmente volver a nacer físicamente, pero Jesús se refería a un nacimiento de arriba, un nacimiento espiritual para entrar al reino de Dios, no a un segundo nacimiento físico. Nicodemo entendió mal lo que dijo Cristo y reconoció su ignorancia hasta en los dichos del Señor. Pero fíjense ustedes, qué bueno que no se quedó callado sin entender nada y siguió indagando más del Señor. Qué bueno que nosotros también podamos tener esa buena actitud de mostrar un deseo genuino de entender a fondo las palabras del Señor. Si hay algo que no entendemos, qué bueno que nos quedemos detenidos ahí escudriñando más. Qué bueno cuando no entendiendo bien las cosas seguimos recabando información y no nos quedamos desinformados sin entender. Dios nos llama a escudriñar las escrituras y no a quedarnos llenos de dudas e incertidumbre sin entender los fundamentos. Él se agrada, fíjate, Él se agrada cuando le preguntamos lo que nos resulta incomprensible. Él responderá a las preguntas que tú le haces. Él quiere oírlas de tu boca porque Él ya sabe que la tienes en tu mente, pero Él quiere oírlas de tu boca y Él te enseñará para que entiendas, tal cual le enseñó a Nicodemo. Y dice Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el Señor Jesús acoge las interrogantes de Nicodemo y entendiendo que él no sabe, pero quiere saber la verdad con interés genuino, le explica más. Fíjense usted que a muchos otros fariseos que le hicieron preguntas capciosas, el Señor no les dio la respuesta claramente y los dejó ahí sin respuesta. O le contó una parábola que no entendieron nada. Pero el Señor sabía que este fariseo, Nicodemo, tenía un interés real en él, en saber, en conocer la verdad. Él conoce el corazón de las personas, Él sabe nuestras intenciones, sabe nuestras reales intenciones. Jesús explicó a Nicodemo la importancia del nuevo nacimiento espiritual, diciéndole que nadie entrará al reino tal cual está, aunque se crea bueno, aunque se crea muy religioso, aunque venga de una familia de pastores o de gente muy religiosa, sino que por experimentar ese nuevo nacimiento. Somos formados en el mundo gobernado por el pecado, usted ya sabe. Y allí hemos crecido y hemos hecho mal muchas cosas. Por lo tanto, lo que se hace necesario es que nuestra naturaleza sea cambiada. Porque todo lo de Dios es santo, es puro, es sin pecado. Y el hombre, nosotros somos pecadores. Las personas somos pecadores, sumidos en la maldad, impregnados por los estigmas del pecado. Y el agua puede referirse al nacimiento físico. Los hebreos usaban términos como agua y gota para describir el nacimiento natural. El parto natural, por ejemplo, desde el vientre de una mujer. Allí dentro del útero materno, por ejemplo, el bebé se forma en el agua, flotando y bañado en ella, ese llamado líquido amniótico. Sin embargo, algunos estudiosos ven aquí que el nacimiento en agua hace una referencia al bautismo en el agua. No para la salvación, sino como señal a otros de un verdadero arrepentimiento, de alguien que muere al viejo hombre y nace emergiendo del agua a una nueva criatura bautizada por la fe en Cristo Jesús. Estos que piensan ello insisten en que lo que significa aquí el agua es agua literal y que el Señor Jesús se refería a la necesidad del bautismo para salvación. Sin embargo, esta enseñanza, esta explicación es contraria al resto de la Biblia. Pues a lo largo de la palabra de Dios vemos que la salvación es por la fe en el Señor Jesús solamente. Y el bautismo en agua es para los que ya están en ese proceso de salvación, han sido salvos. Y el bautismo en agua no es un medio para alcanzar la salvación. Un ejemplo típico, ¿no es cierto?, es el ladrón en la cruz que fue salvo y que no fue bautizado precisamente. Algunos sugieren que en este versículo agua hace referencia a la palabra de Dios y por aquí ya nos acercamos a la verdad. En Efesios 5, versículos 25 al 26, dice la escritura, el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de Éfeso, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí se asocia estrechamente el agua con la palabra de Dios y ese lavamiento que hace la palabra de Dios en la mente del creyente. Fíjense ustedes, también el apóstol Pedro, ahí en 1 Pedro 1, versículo 23, dice, como quienes han sido engendrados de nuevo, no de un germen corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios viva y permanente. El apóstol Pedro dice que hemos sido engendrados, o sea, un nuevo nacimiento, por medio de la palabra, por el agua, en el fondo, el lavamiento del agua por la palabra, eso mismo que decía el apóstol Pablo ahí a los de Éfeso en el capítulo 5. Y Santiago, este otro, dice en Santiago 1:18, por libre decisión nos engendró con la palabra de la verdad para que fuésemos como primicia de sus criaturas. Entonces, aquí nuevamente está la idea de ser engendrados por la palabra. Entonces el Señor dijo, el que no naciere, el que no fuera engendrado por agua y por el Espíritu, no puede ver el reino de Dios. En ambos textos entonces se dice que el nuevo nacimiento, acá de los que hemos analizado, tiene lugar por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, es bien posible que el agua en este versículo haga referencia a la Escritura. Sabemos entonces que aparte de la Escritura no puede haber salvación. O sea, necesitamos la palabra de Dios para comprender el Evangelio. Ese es el mensaje dado en la palabra de Dios. Lo que ha de recibir el pecador para poder darse el nuevo nacimiento. Debe entender su condición de pecador y eso se logra al estudiar la palabra. El agua también podría representar la acción limpiadora de Cristo en el creyente. Esa es otra interpretación. Esto es lo que claramente dice el apóstol Pablo también a Tito, ahí en Tito 3, versículo 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Lavamiento de la regeneración puede entenderse lavamiento con agua que limpia y regenera al creyente. Sin duda, hermanos, Nicodemo debe haber conocido también, por ejemplo, las promesas de Dios de Ezequiel 36, versículos 25 al 27. ¿Qué decía este profeta? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, agua y espíritu. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y Ezequiel precisamente habla de este nuevo nacimiento, primero con un lavamiento de toda nuestra inmundicia y luego este espíritu nuevo que viene a también acompañarse de un corazón nuevo, un corazón realmente no de piedra, dice, sino un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que perciba la enseñanza de Dios. Y Ezequiel habla de un agua que limpia las inmundicias del pecado. El nacer del Espíritu entonces alude a este nacimiento realizado a través del poder renovador y transformador del Espíritu Santo en cada creyente, proceso llamado santificación y que dura toda la vida del creyente. Pero también hay otros matices en esto. Agua puede que haga referencia al Espíritu Santo directamente. En Juan 7, versículos 38 al 39 dijo el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice la Escritura, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí el Señor Jesús hace una referencia a los ríos de agua viva y el término agua se refiere al correr del Espíritu Santo en la vida del creyente. Como nosotros vemos en este texto de Juan, Jesús dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero pongamos atención en algo, hermano. Si se toma agua como hablando del Espíritu, entonces parece que el Espíritu es mencionado dos veces en este versículo. Si agua significa lavamiento por el Espíritu y no nace también del Espíritu, estaríamos hablando, el que no nace del Espíritu y del Espíritu, sería como medio contradictorio. Pero fíjense ustedes, hermanos, que la palabra griega caí, que es traducida como y, el que no nace del agua y del Espíritu, la palabra griega caí, podría también traducirse correctamente como esto es.
Construyamos esto de nuevo. De modo que el versículo podría leerse así. El que no nace de agua, esto es, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ah, qué bien. Si se tradujera de esta forma la palabra griega caí, que es posible traducirla de esa forma, entonces este podría ser el sentido correcto de este versículo. El que no nace de agua, esto es, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que está muy claro, hermano, es que el nacimiento físico no es suficiente para entrar en el reino de Dios. Debe haber también un nacimiento espiritual si uno quiere entrar en el reino de Dios. Sea que la palabra agua signifique la acción de Cristo, la acción del Espíritu Santo, la acción de la palabra de Dios, finalmente es el mismo Dios. Es Dios actuando en nosotros. Este nacimiento espiritual entonces es producido por Dios cuando una persona cree en el Señor Jesús. Esta interpretación está apoyada por el hecho de que la expresión nacido del Espíritu se encuentra también dos veces en este mismo texto que hemos leído hoy, en los versículos de Juan capítulo 3, versículo 6 y Juan capítulo 3, versículo 8. Nacido del Espíritu. Debemos nacer del Espíritu. Es necesario eso. Juan capítulo 3, versículo 6 dice la Escritura. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor hace una distinción entre un nacimiento natural o carnal, el que conocemos todos, que es el nacimiento derivado del uso de nuestros órganos sexuales y reproductivos, y pone en el otro lado el nacimiento espiritual, y que no es un producto de nuestra naturaleza sexual, sino que es el resultado de la obra perfecta del Espíritu de Dios en el Espíritu del hombre. Y la expresión lo que es nacido de la carne, carne es, significa que los niños, hijos de una pareja humana normal, nacen en pecado y no tienen esperanza ni capacidad propia de entrar en el reino de Dios. Por eso que el Señor Jesús fue engendrado de una mujer, pero su padre fue Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que vino a hacer en María lo que en un nacimiento natural hace un hombre cualquiera. Por otro lado, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice la Escritura. Esto implica que cuando una persona confía en Jesús y se arrepiente de sus pecados, se produce un nacimiento espiritual que implica la adquisición de una nueva naturaleza espiritual que lo autoriza, que lo habilita, que lo capacita para entrar en el reino de Dios. Qué bueno, hermanos, que no estamos solo en esto, porque no solamente somos autorizados y habilitados, sino capacitados para entrar en el reino de Dios. Esto no es una filosofía barata, es la acción poderosa de Dios, transformando al pecador arrepentido que no tenía ningún mérito para pertenecer al reino de Dios y tener vida eterna, en un ser espiritual, en un hijo de Dios que puede ahora entrar en el reino de Dios. Al nacer nacido del Espíritu, ahora Dios es nuestro Padre espiritual y tenemos herencia en su reino. Gloria al Señor. Y dice la Escritura ahí en Juan capítulo 3, versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y al ver seguramente las expresiones de sorpresa del maestro Nicodemo, el Señor continúa con su enseñanza y le dice, no te sorprendas, Nicodemo, y acepta esta verdad que te estoy enseñando, porque es imprescindible nacer de nuevo. De ahí la clave del asunto. No es por ser descendiente de Abraham, como creen ustedes los fariseos, sino es como yo te digo. Nicodemo tenía que darse cuenta de que necesitaba nacer de nuevo, porque comprendía la total incapacidad de la naturaleza humana para remediar su propia condición caída. Tenía que darse cuenta de que para entrar al reino espiritual de Dios, el hombre ha de ser espiritual según las condiciones impuestas por Dios, no por el hombre, no por la religiosidad barata del hombre, no por los estudios de teología del hombre, sino porque Dios pone sus manos y su espíritu en nosotros para guiarnos a la verdad y a ser unas criaturas de acuerdo a su imagen y semejanza. Y Juan capítulo 3, versículo 8, dijo el Señor, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento espiritual es muy semejante al viento. Primero ocurre según la voluntad de Dios. Y el hombre no tiene control sobre el viento, usted ya sabe. Segundo, el nuevo nacimiento es invisible. No se puede observar su ocurrencia.
pero sí se pueden observar los efectos evidentes de la vida de la persona. No podemos ver dónde nació el viento, tal cual no podemos ver en qué momento o cómo nace un nuevo ser espiritual. Cuando alguien ha sido salvado, es cambiado, dice el Señor. Las cosas malas que antes amaba, ahora las va a aborrecer. Las cosas de Dios que antes menospreciaba, ahora son las cosas que amará. Así como uno no puede comprender plenamente el viento, del mismo modo, el nuevo nacimiento es una obra milagrosa del Espíritu de Dios que cambia al hombre, que el hombre no puede llegar a comprender plenamente. Y giramos en 180 grados y ahora lo que no nos gustaba, ahora sí nos gusta. Y lo que sí nos gustaba, ahora muchas veces nos deja de gustar. Además, el nuevo nacimiento, lo mismo que el viento, es impredecible. El viento que todos hemos sentido en realidad no sabemos de dónde se originó ni cuál será su fin. Y a pesar de que lo sintamos y oigamos el sonido del viento, no sabemos ni de dónde viene ni hacia dónde va. Y Jesús lo compara con el nacido del Espíritu. La misma palabra neuma que fue traducida como viento en este texto, es la misma palabra neuma que es traducida como espíritu. El viento sopla desde donde quiere hacia nosotros y ejerce su fuerza y poder dejando huellas. Dios lo dirige al viento. Y el espíritu sopla por acción de Dios y envía su influencia, donde, cuando, a quien desea, con la medida y fuerza que le place a Dios. Y nadie tiene la menor idea hasta cuándo y hasta dónde seguirán sus influencias en el creyente. Aunque las causas estén ocultas o no se puedan comprender claramente, los efectos del Espíritu deben ser evidentes en este nuevo creyente, en esta nueva criatura. Cuando el alma es llevada correctamente al arrepentimiento del pecado y a vivir como un nuevo ser espiritual, nacido de nuevo, guiado por Dios. Jesús señaló que la acción del Espíritu no está bajo el control humano, ya que actúa de manera independiente de la carne y es controlado por Dios que controla toda la creación. Controla tu vida, controla mi vida, controla toda la creación. Los pájaros, las aves de los cielos, los animales, las bestias del campo, los seres submarinos, todo está controlado por Dios. Y al igual que las personas no tienen dominio sobre su nacimiento físico y no pudieron ellas mismas determinar o prefijar su propio nacimiento físico, tú no pudiste programar que ibas a nacer. Así tampoco puedes controlar ni programar tu nacimiento espiritual. Pues de esos dos tiene el control el mismo Dios. Este nacimiento espiritual es considerado un don de Dios otorgado mediante el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 5 y 6. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Cosas que hace el Señor. En medio de gran tribulación, el Señor, con su Espíritu, en esta nueva criatura, va a hacer que esté lleno de gozo. Y el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:16 dijo que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A veces la gente pregunta, ¿y cómo me doy cuenta que soy una nueva criatura? ¿Cómo puede ser posible que yo me dé cuenta de eso? La Escritura dice que el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu si realmente eres hijo de Dios, porque te analiza a ti mismo y te hace tener conciencia de lo que estás haciendo. Si verdaderamente estás siendo un religioso teórico o eres una persona obediente ahora a la palabra de Dios y que desea agradar a Dios y que se goza en poder estar escuchando estas cosas y querer estar en la presencia de Dios. El apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 2 versículos 10 al 12 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. No estamos solos, no tomamos decisiones a la loca, de manera al azar. El Espíritu de Dios ordena nuestra vida. El Espíritu de Dios ordena tu mente. El Espíritu de Dios te dirige. No estás dirigiéndote.
por tus propios medios irregulares si eres realmente esta nueva criatura. Y dice Juan el capítulo 3, versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Qué bueno que Nicodemo seguía pensando en el nacimiento, aunque equivocadamente. Él seguía pensando como un suceso natural o físico y no espiritual. Y qué bueno que le planteó esto al Señor. Qué bueno que le preguntó, ¿cómo puede ser esto? En todo caso, como te he dicho, qué bueno que Nicodemo siguió interesado en aprender cómo podía ser posible esto que el Señor decía. Pues él, a pesar de todo su conocimiento y estudio religioso, teológico, no lo sabía. Qué bueno es practicar la humildad, hermanos, cuando llevamos también años como creyentes, que por mucho conocimiento de las escrituras que tengamos, todavía tengamos humildad para decir, eso no lo sé, tengo que aprenderlo. ¿Quién me lo puede explicar? Qué bueno que hagamos las preguntas que necesitamos saber para aumentar nuestro conocimiento de lo espiritual. Y el mejor lugar para hacer esas preguntas es cuando estamos en la presencia de Jesús, aprendiendo de la palabra de Dios, escrita allí en nuestra vieja Biblia. Y dijo el Señor, respondió a Jesús en Juan capítulo 3, versículo 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Este maestro judío, Nicodemo, conocía muy bien el Antiguo Testamento, pero no había entendido lo que decía del Mesías ni de lo necesario para ver el reino de Dios. Como experto de la Escritura debería haber sabido estas cosas, le dijo el Señor, pues ellas enseñaban con claridad que cuando el Mesías viniese a la tierra a establecer su reino, lo primero que haría, ¿qué era? Juzgaría a sus enemigos. ¿Para qué? Porque destruiría todas las cosas que ofenden a Dios. Solo entrarían en el reino entonces los que hubiesen confesado y abandonado sus pecados y estuvieran limpios de toda maldad. Mucho conocimiento, hermano, no es saber la verdad. De hecho, uno de los principales obstáculos para que alguien se convierta a Cristo es su mucho conocimiento. Y el jactarse de saber mucho sobre espiritualidad y religiosidad. Yo tengo amigos que saben mucho, que son realmente un, un computador andando. Saben demasiado, pero están confundidos, enredados, porque saben demasiado. Mucha religiosidad oriental, mucha espiritualidad de todo tipo. Y entre medio la Biblia. Totalmente confundido. Pues el conocimiento verdadero muchas veces está mezclado con la mentira, dependiendo de la fuente de aquel conocimiento. Hay muchos que saben de todo, pero están confundidos cuál es la verdad. Es necesario conocer la palabra, porque así se conoce a Dios. Es necesario conocer la Biblia. Sí, la Biblia, ahí está la verdad. La falta de conocimiento de la Escritura hace que la persona perezca en su ignorancia. Pero a su vez el mucho conocimiento sacado de muchas fuentes diferentes, diferente a la Biblia, indagando en fuentes equivocadas, puede crear tal nivel de confusión que ya no se sepa cuál es la verdad y cuál es la mentira. Debiera entonces conocer la Biblia, pero algo mucho más importante es llegar a entender al único y sabio Dios que revela las Escrituras y la grande salvación que ofrece. Nicodemo se sabía probablemente las Escrituras antiguas casi de memoria, pero no le habían sido reveladas. Deben ser reveladas por el Espíritu de Dios, trabajo que hace el Espíritu de Dios en el nuevo creyente, en la nueva criatura, para que comprenda ahora lo que antes era imposible de comprender. Se puede hoy, claro, memorizar las escrituras, pero no saber las verdades fundamentales y estar muy enredados con malas explicaciones o falsas doctrinas. Cuidado con tanto reglamento también de las iglesias. Cuidado con tantos dogmas religiosos añadidos a la estructura de una congregación, porque si no están perfectamente alineados con la palabra de Dios, pueden crear confusión y conocimiento errado. Yo estoy en una congregación donde la congregación está muy entusiasmada y tienen una línea de la iglesia, dice el pastor. Tenemos esta línea que es de la iglesia, pero esa línea se ha apartado de la palabra de Dios porque sus reglamentos han sido basados en malas conclusiones, en información sacada de sitios equivocados y no de la palabra de Dios. Así que hay que tener cuidado, hermano. Dice Juan capítulo 3, versículo 11. De cierto te digo, dijo el Señor, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. El Señor le dice que podemos hablar de lo que sabemos, que también podemos dar testimonio de lo que hemos visto. Pero aún así, a pesar de que escuchen la verdad, conozcan el camino y sean testigos de grandes señales, van a rechazar todo aquello.
Y esto es efectivamente lo que ocurrió en aquella época. Y a lo largo de los siglos ha ocurrido así. Que en tierra de Israel, como en todo el mundo, y especialmente en tierra de Israel, caminó Dios hecho hombre. Y hasta el día de hoy, Israel, ese estado que muchos protegen, como nación rechaza a Jesús como su Mesías. A pesar de todo lo que él enseñó personalmente a los judíos y de todos los grandes milagros y señales que en esa tierra hizo, no reciben el testimonio de Jesús. Y aún más, el mundo entero, a pesar de las evidencias acumuladas durante siglos de la historia de la iglesia y de lo que hoy podríamos ver claramente, se niega la mayoría del mundo a reconocer a Jesús como Dios, como este Dios venido al mundo a perdonar al mundo, y rechazan la grande salvación que Él nos ha proporcionado. Claro que sí. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y Juan capítulo 3 versículo 12 dijo el Señor, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esta es una verdad simple, hermano, de perogrullo. Si no creemos lo que es propio de nuestra naturaleza, ¿cómo vamos a creer lo que es sobrenatural? El Señor le acaba de señalar algo simple. La verdad que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero si no creía en eso tan básico, ¿cómo podría creer en verdades aún más elevadas como la que precisamente ahora le diría? Y dice ahí Juan capítulo 3 versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Qué interesante. Mediten esta palabra, hermano. Mire lo que dice el Señor. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Interesante el atributo que menciona Jesús de sí mismo. Dice que descendió del cielo, pero que también está en el cielo. Aquí es revelada su omnipresencia, hermano. El mismo que descendió del cielo, también está en el cielo, dice el Señor. Es decir, Él estaba en todo lugar a la vez. Estaba ahí en Jerusalén, hablando con Nicodemo. Había descendido del cielo para estar en aquel lugar, pero también estaba en el cielo. Nadie subió al cielo, dice el Señor. El Señor Jesús le dijo que ningún hombre, por más religioso que sea, ha ido al cielo a averiguar la verdad de las cosas. Por tanto, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los hombres de los cuales nadie ha subido nunca al cielo a ser testigo de la verdad? ¿O al Señor Jesús, a su palabra y revelada en la Escritura? ¿Le vamos a creer a alguien que creó un libro de interpretación de ciertos textos y que luego se alejó completamente en sus interpretaciones? Mejor es que le creas al Hijo del Hombre que bajó del cielo a la tierra, pero que seguía estando también en el cielo al mismo tiempo, que sabe toda la verdad de las cosas, que está aquí en mi país y que está en el tuyo, que está aquí en mi casa y está en la tuya. El que vivía ya en el reino de Dios y seguía allí presente sin dejar de estar allí, había descendido a la tierra y por tanto sabe perfectamente cuáles son los requisitos para vivir allá en los cielos y también qué hacer para sacar estas criaturas y hacerlas de nuevo y llevarlas precisamente a donde Él ya también está. Y dice Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el Señor Jesús lleva a Nicodemo en una enseñanza celestial. ¿Cómo puede tener lugar el nuevo nacimiento? Hay un impedimento que son los pecados del hombre. Nadie puede entrar en el reino de Dios, en sus pecados, sin ser sanados previamente de ellos. Y el Señor Jesús lleva a Nicodemo a la palabra. Qué novedoso. Él suele hacer eso. Cuando el Señor Jesús quiere llevarnos a la verdad, Él guía a la Escritura. Tal cual lo hizo, por ejemplo, con el diablo en el desierto cuando fue tentado. El Señor le respondió con textos de la Escritura. El Señor le recordó a Nicodemo el éxodo del pueblo judío en el desierto y la ocasión en que tuvo que ser levantada una serpiente de bronce en el desierto para librar al pueblo de la mortandad que Dios había enviado. En aquel episodio Dios envió serpientes como castigo a los israelitas, pero quienes miraban la serpiente de bronce eran sanados. Aparece esta historia de la serpiente de bronce ahí en Números capítulo 21 de los versículos 4 al 9.
Dice la Escritura que después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Decía el pueblo. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo arrepentido vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y el Señor Jesús hace la analogía y dice, la liberación del pecado descrita es un tipo de la crucifixión. Así también mirar a Jesús nos salva de los efectos del pecado. Claro que Nicodemo a esa altura no entendía nada. Jesús citó este incidente del Antiguo Testamento para enseñar cómo tiene lugar el nuevo nacimiento. Todas las personas han sido mordidas por la víbora del pecado. Sí, yo también. Tú también has sido mordido por la víbora del pecado y estás condenado a una muerte eterna si no hay intervención del Espíritu Santo de Dios. La serpiente de bronce era una figura o imagen del Señor Jesús. La serpiente, una imagen de Jesús. El bronce en la Biblia tiene la connotación de juicio. Por lo tanto, la serpiente de bronce era juicio de Dios. Y en ese juicio de Dios estaba el Señor, la imagen del Señor. El Señor Jesús era sin pecado y nunca debería haber recibido castigo alguno, eso lo sabemos. Pero Él recibió nuestros juicios de muerte. Él tomó nuestro puesto y llevó el juicio de nosotros que merecíamos en la cruz del Calvario. Y el asta de la serpiente de bronce, de ahí del Éxodo, habla de la cruz del Calvario en la que el Señor Jesús fue levantado. Y nosotros recibimos la salvación mirándole con fe a Él, mirando el asta de la serpiente de bronce. Y el que era mordido no moría, sino que vivía por mirar la serpiente de bronce. Cuando nosotros miramos la cruz de Cristo y nos arrepentimos, ya no morimos eternamente, sino que nos quedamos con Él, para que el Espíritu de Dios nos haga nueva criatura. Jesucristo vino a salvarnos, sanándonos de las mordeduras de la serpiente antigua, de las mordeduras del pecado, tal cual los hijos de Israel, que habían sido mordidos por serpiente ardiente y que al mirar a la serpiente de bronce fueron sanados. Así es la naturaleza mortal y destructora del pecado. Las mordeduras del pecado provocan la muerte. Y el único tratamiento curativo es que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto, por supuesto, era imposible que lo entendiera Nicodemo a esa altura, puesto esto profetizaba la cruz de Cristo, pero nosotros lo entendemos muy bien. Y el Señor le aseguró que cualquiera que pusiera su fe en la cruz de Cristo sería salvado de la muerte segura por las heridas del pecado, por las mordeduras de Satanás, la serpiente antigua. Así que por más encantadoras, placenteras y deliciosas que sean las seducciones de la serpiente del pecado, al final muerde y mata. Y el Señor señala a Nicodemo que hay un solo remedio efectivo contra esta enfermedad fatal: confiar en la obra que haría el Hijo del Hombre, que era Él mismo, Jesús. De eso se trata el Evangelio, de salvar a pecadores destinados a la muerte eterna y darles vida por fe, por mirarlo a Él. Si alguien hasta ahora toma livianamente la enfermedad del pecado, no considera el método de curación de Cristo, su muerte eterna es lo único que le espera. No volará alto, como dicen ahí en las redes sociales. Vuela alto, hijo. Si nunca el hijo quiso mirar a Cristo y le despreció, no va a volar alto. Su muerte eterna es lo único que le espera. Y esto, hermano, es un regalo y no reviste gran complejidad. Así es la gracia de Dios. Dios, hermano, es especialista en cambiar a las personas que consideramos difíciles de alcanzar. Así que si hay parientes ahí en tu mente, sigue orando por ellos. En el caso de Nicodemo le tomó un poco de tiempo salir de la oscuridad, pero Dios fue paciente con aquel creyente encubierto que confiaba en Jesús como un ser divino por las señales que hacía, y aunque de noche, avergonzado tal vez, fue a Jesús. Pero esto definitivamente salvó su vida. Y el Señor le mostró el plan de Dios.
Nicodemo fue a averiguar unas cuantas cosas y consiguió mucho más de lo esperado. La clave era una nueva vida, nacer de nuevo espiritualmente. Gran revelación para este fariseo. Sabemos muy poco de Nicodemo, pero sí sabemos que de ese encuentro nocturno salió un hombre con un conocimiento valiosísimo que ha sido transmitido a nosotros. Se marchó aquel hombre con una comprensión nueva de Dios y de su reino. ¿Y quién era realmente el mismo? Que no valía nada en su religiosidad y que su religiosidad que había cultivado por años no le servía mucho si no tenía a Cristo y al Espíritu de Dios en su corazón, con un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Nicodemo, fíjense ustedes, este fariseo aparece más tarde como parte del concilio, en medio de la discusión en que se buscaban formas de eliminar a Jesús. Y él planteó el asunto de la justicia, habló en su favor a pesar de que rechazaron su objeción. Pero estas ya eran síntomas de su cambio. Y la última aparición relatada en las Escrituras, Nicodemo el fariseo, aparece a plena luz del día, hermano, en el día que fue el Señor crucificado, llevando muchos kilos de ungüento para ungir el cuerpo muerto de su Señor Jesús. Y la historia de aquel día de la cruz, de la muerte de Jesús, se nos muestra que Nicodemo se unió a José de Arimatea en el trámite de solicitar el cuerpo de Jesús para sepultarlo, tomando en cuenta el riesgo que esto significaba, que había muchos fariseos mirando. Nicodemo dio un paso definitivo de hacer pública su fe y ya no necesitaba acercarse a Dios de noche. Ya a plena luz del día podía decir yo soy hijo de Dios. Ya había nacido de nuevo y su crecimiento espiritual comenzaba con valentía. Si a veces, tal vez en nuestra vida nos hemos avergonzado del Señor, el Señor va a cambiar esa vergüenza por valentía, hermano. Dios busca personas creyentes imperfectas que estén dispuestas a seguir las indicaciones de Jesús, que estén dispuestas a un crecimiento paulatino, no a una perfección instantánea. Dios puede cambiar a quienes consideramos inalcanzables, pudo cambiarme a mí, pudo cambiar al fariseo Nicodemo, miembro honorable del Sanedrín, ese mismo Sanedrín que condenó a muerte al Señor. Hermano, Dios es paciente y persistente. A menos que nazcamos otra vez, nunca entraremos en el reino de Dios. Si estamos dispuestos, Dios puede usarnos, sea como sea nuestra historia. Si hemos demorado años en nuestro crecimiento y desarrollo desde que nuestra madre nos parió, hemos de esperar también con paciencia que nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, como seres espirituales nuevos, nacidos de nuevo, también será lento y no exento de problemas. Pero en este proceso no estamos solos, sino que contamos con la dirección y ayuda del Espíritu de Dios, que nos guiará a la verdad y al proceso de santificación que Dios ha determinado. Y finalmente, ahí en Juan capítulo 3, versículo 15, dijo el Señor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe en Jesús, hermanos, permite la salvación. Para que el pecador no se pierda por un juicio en contra que lo declarará culpable y lo llevará a la merecida muerte eterna. El pecador no solo evita la muerte eterna y queda libre de culpa, sino que al mismo tiempo el Señor le puede otorgar a este pecador arrepentido vida eterna y entrada libre y amplia al reino de Dios como nuevo nacido del Espíritu. Gloria al Hijo del Hombre, que descendió del cielo estando en el cielo, para que pudiese ser la única opción de ser perdonado y sanado de las mordeduras del pecado y vivir eternamente, accediendo como nueva criatura espiritual a su reino eterno. Y algún día, igual que Nicodemo, tal vez empezamos este evangelio tímidamente y hasta un poco avergonzados. Pero algún día, quiera Dios, hermano, que si aún no lo has hecho, lo hagas antes de bajar al sepulcro o antes que vuelva el Señor. Que seas capaz de públicamente decir que eres hijo de Dios. Públicamente obrar en favor del Señor. Públicamente, igual que Nicodemo, tomar mucho ungüento que era muy caro
para ungir el cuerpo muerto de su Señor delante de los ojos de sus enemigos, los fariseos, que también eran los compañeros ahí en el Sanedrín. ¿Seremos valientes como este hombre? Somos criatura nueva, dice el Señor. Y el Espíritu de Dios que está en nosotros es el que nos va a dar esa valentía, ese conocimiento, ese entusiasmo para transformarnos en personas tímidas, avergonzadas, no muy convencidas de lo que creemos, en personas completamente convencidas, sin sentir vergüenza ante el mundo que se burla de nosotros, plenamente valientes para dar los pasos necesarios, los que Dios nos indique. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad, una segunda oportunidad de nacer de nuevo. Nacimos en pecado, fracasamos, hemos fracasado, seguimos fracasando como criaturas naturales, físicas. Pero gracias porque nos has dado esta posibilidad de, a pesar de estar en un cuerpo de carne que bajará algún día al sepulcro, estamos también siendo guiados por ti y dentro de nosotros está creciendo este ser espiritual nuevo, con ese corazón nuevo, que al principio nada sabíamos, pero gracias a tu obra en nosotros, gracias a tu obra, Señor Jesús, vamos aprendiendo de ti y de ser tímidos y tal vez personas llenas de vergüenza. Nos estamos convirtiendo en personas que quieren públicamente decir que te amamos, Señor, que nuestra fe está puesta en ti y que somos eternamente agradecidos de ti y que queremos que otros más puedan conocerte y queremos predicar el Evangelio a otras criaturas y queremos dar testimonio de ti, de las cosas maravillosas que has hecho en nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.